Somos integrantes del Diplomado de Seguridad Informática del tema Control de Acceso al Sistema. Los integrantes somos Dani Aguanta, Marilyn Casanova, Marito Leaño y mi persona, José Luis Cabrera. Vamos a ver el control de acceso, política, procedimiento instructivo de la ISO 27002. Introducción. En la actualidad, las organizaciones están cada vez más dependientes de su seguridad informática. Un problema que afecta o vulnere su información podría comprometer la continuidad de las operaciones. Es así que los procedimientos y las políticas de seguridad informática emergen como instrumentos para concientizar a sus miembros acerca de la sensibilidad de la información y servicios críticos, de la superación de fallas y de las debilidades, de tal forma que permiten a la organización cumplir con su misión. Debido a la gran importancia de asegurar la información y los demás recursos informáticos, las prácticas de seguridad descritas son obligatorias para todo el personal. Políticas y procedimientos. Control de acceso. Dentro del control de acceso tenemos la administración de acceso de usuarios y responsabilidades de los usuarios. Dentro de administración de acceso de los usuarios vamos a ver la revisión de derecho de acceso de usuarios. Como procedimiento 1 tenemos monitoreo de derecho de acceso por usuario. Y por el otro lado, responsabilidad de los usuarios, tenemos uso de contraseñas. Y como procedimiento 2 tenemos monitoreo de asignación de privilegios por un auditor al jefe de sistema, y un procedimiento 3, monitoreo de asignación de privilegios por jefe de sistema al usuario. Procedimiento 1, monitoreo de derecho de acceso por usuario. El objetivo establece procedimientos para el monitoreo de derecho de acceso por usuario. Este procedimiento, según la norma ISO 27002, pertenece a la política 11.2.4, revisión de derecho de acceso de usuario, y se debe realizar periódicamente cada 15 días. El alcance es aplicable a las siguientes áreas de la organización: el gobierno de TI, áreas administrativas y áreas de sistema. Dentro de las responsabilidades de cada área tenemos la responsabilidad del gobierno de TI. Se encarga de solicitar el informe sobre derecho de acceso de usuario, toma decisión referente a los miembros solicitados, se los emite al área administrativa. El jefe de sistema, por otro lado, debe realizar un análisis de la información solicitada por el gobierno de TI, verificando que se cumplan los derechos de acceso por usuario, emitiendo posibles fallas que se presenten. El área administrativa se debe realizar un análisis de la información otorgada por el encargado del sistema, analizando y almacenando el informe, que luego se comunica al gobierno y a los usuarios. Por otro lado tenemos los documentos relacionados: formularios para solicitud de acceso de usuario y formularios de pedido de acceso al sistema. Las definiciones, según la información: conservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Además, otras propiedades como autenticidad, rendición de cuentas, no repudio y confiabilidad también pueden estar indicadas. Entre los registros tenemos el formulario de acceso de usuario. El formato sería físico, la frecuencia cuando se considere necesario. El anexo, tenemos el anexo, la fecha, el señor, el gobierno de TI. Se le escribe donde se detalla la fecha, la hora, el usuario, el host, las aplicaciones o dónde van a intervenir. Procedimiento 2. Disertante para este procedimiento, Marilyn Casanova Almazán. Procedimiento 2. Monitoreo de asignación de privilegios por un auditor al jefe de sistema. Objetivo. El presente documento tiene como objetivo
Definir el procedimiento para monitorear las asignaciones de privilegio a cargo de un auditor externo. Alcance. Es aplicable a las siguientes áreas de la organización: Gobierno TI, área administrativa, área de sistema. Responsabilidades. Gobierno TI. Se encarga de solicitar el monitoreo de los privilegios a un auditor externo. Auditor externo. Debe realizar un análisis de la información solicitada por el Gobierno TI, verificando que se cumplan las asignaciones de privilegio establecidas, emitiendo posibles reportes de las fallas que se presenten. Documentos relacionados. Formulario de asignación de privilegio, formulario de registro de un usuario. Definiciones. Software utilitario. Todo aquel software destinado al manejo de los recursos del computador, de los programas, como son la memoria, el disco duro, lector de CD, DVD. Para todo software utilitario requerido, se deberá realizar los pasos burocráticos para definir luego la aceptación o denegación de dicho utilitario. Active Directory. Directorio activo. El registro para el monitoreo de asignación de privilegios por un auditor al jefe de sistema será el siguiente: un formulario de monitoreo de asignación de privilegio, que será en formato físico o lógico, y la frecuencia cuando se lo considere necesario. Otro formulario será el formulario de incoherencias de asignación de privilegio, que también tendrá un formato físico o lógico y será requerido cuando sea necesario. El formulario de incoherencias de asignación de privilegio tendrá los siguientes datos: el nombre de nuestra pyme comercial, la fecha en la cual se está haciendo el monitoreo, la persona a quien se le deberá entregar este formulario, el nombre del auditado, los tipos de incidentes que se ocasionaron, y por último debe firmar el auditor responsable. Procedimiento 3. Monitoreo de asignación de privilegios por el jefe de sistema a un usuario. Objetivo: establecer el procedimiento para el monitoreo de asignación de privilegios concedidos al usuario. Alcance: es aplicable a las siguientes áreas de la empresa: Gobierno TI, áreas de sistema. Responsabilidades: el Gobierno TI es el encargado de hacer cumplir con los procedimientos administrativos. Jefe de sistema: realiza los análisis pertinentes para identificar amenazas, ventajas, desventajas, puntos débiles y nivel de rendimiento del software usado en la empresa. Documentos relacionados: los formularios de incidente, formulario para petición de asignación de privilegio, formulario para registro de privilegio de usuario. Definiciones: procedimiento administrativo. Es el proceso mediante el cual un órgano administrativo adopta decisiones sobre las pretensiones formuladas por la ciudadanía o sobre las prestaciones y servicios cuya satisfacción o tutela tiene encomendada. Los registros que vamos a manejar para el monitoreo de asignación de privilegios por el jefe de sistema a un usuario serán los siguientes: reporte de privilegios asignados, formato digital, físico y cuando se lo considere necesario. Formulario de incoherencia de asignación de privilegios, físico y cuando se lo considere necesario. Nuestro formulario de incoherencia de asignación de privilegio tendrá los siguientes datos: la fecha en la cual se está presentando, la persona a quien se le debe presentar el formulario, nombre del auditado y los tipos de incidentes que se presentan, además de estar debidamente firmado por el jefe de sistema. Disertante Marito Leaños. Diagrama de flujo. Procedimiento para monitoreo de derecho de acceso por usuario. Tenemos al Gobierno TI, solicita el monitoreo de acceso por usuario al jefe de sistema, el cual recibe el monitoreo de acceso por usuario y este se encarga de monitorear los accesos de los usuarios, si es verificando si cumple las normas. Si es que se cumple, emite informe, y si es que no se cumple, solicita la revisión del acceso del usuario. De esta forma, enviándole a la área administrativa el informe. La área administrativa verifica el informe enviado
y emite un informe de respuesta. Caso contrario, emite un informe negativo. Se le comunica estos informes al gobierno TI, que es encargado de verificar el informe y tomar la decisión, enviándole la respuesta a la área administrativa, que a su vez comunica al usuario sobre el informe auditado. Instructivo para el procedimiento de monitoreo de acceso por usuario en Windows Server 2003. Inicio todos los programas, herramienta administrativa, visor de acceso. Aquí nos sale la siguiente pantalla. Aquí podemos ver los tipos, las fechas, las horas, el origen, la categoría, suceso, el usuario y el equipo de aquel suceso. Como se puede ver, dando doble clic, podemos ver la fecha, el usuario, el equipo, el origen, la categoría de aquel suceso. Siguiendo con la exposición, vamos a seguir por el procedimiento de monitoreo de asignación de privilegios por un auditor al jefe de sistema en un diagrama de flujo. Aquí vamos a empezar a explicar. Todo el proceso comienza por el gobierno de TI, que este gobierno establece la orden de monitoreo hacia el auditor, o un auditor externo a la empresa, o puede ser un miembro del mismo gobierno de TI. El auditor recibe la orden, realiza el monitoreo de los privilegios de acceso de los usuarios. Una vez finalizado el monitoreo, informa al gobierno de TI con el resultado de la auditoría que realizó. El gobierno de TI recibe el informe, verifica si hay irregularidades, pide un descargo al jefe de sistema, para que éste pueda realizar su descargo hacia el gobierno de TI. El jefe de sistema realiza un informe con el descargo y se lo envía al gobierno de TI, por un lado, ¿no? Y por otro lado, si el auditor dice que no hay ninguna irregularidad, simplemente el gobierno de TI queda en ese lugar. Ahora, siguiendo con el informe del gobierno de TI sobre los posibles descargos de jefe de sistema, el gobierno de TI recibe el informe, lo analiza, y si no hay irregularidades, simplemente se termina el proceso, o si tiene irregularidades, tienen que analizar y establecer las sanciones para el jefe de sistema. El jefe de sistema recibe la sanción y termina el proceso. El instructivo para este procedimiento de monitoreo de asignación de privilegios de usuarios en Windows Server, en ambientes Windows. Vamos al botón Inicio, Archivo de programa, Herramientas administrativas, y entramos a Usuarios y equipos de administración de Active Directory. Y entrando a la ventana Active Directory, escogemos al usuario que queremos realizar el monitoreo, clic derecho sobre el usuario, le damos a Propiedades, como muestra la figura, en Propiedades, y podemos ver los privilegios que tiene asignado ese usuario. Por ejemplo, este usuario tiene el privilegio de ser un administrador y también tiene el privilegio de entrar a un dominio. Ahí podemos ver varias otras opciones que tiene el usuario: general, dirección, cuenta, perfil, teléfono, etc. Ahora seguimos con el diagrama de flujo de monitoreo de asignación de privilegios del jefe de sistema a un usuario. También iniciamos por el gobierno de TI. El gobierno de TI solicita el monitoreo de asignación de privilegios. El jefe de sistema recibe la orden, realiza el monitoreo de asignación de los privilegios a los usuarios. Si hay o no hay vulnerabilidades de los privilegios, por sí o por no, realiza un informe y se lo entrega al gobierno de TI el informe realizado en el monitoreo. El gobierno de TI analiza el informe acerca de los sucesos y él verifica si hay una sanción o no según el resultado que tenga. Y si hay sanción, el usuario recibe la sanción y termina el proceso.
Hasta aquí termina toda la presentación y buenas tardes, feliz fin de módulo.